Lick, sí se escucha. Buenas tardes, Lick, ¿sí se escucha? Muchas gracias. Sí ven la diapositiva también, ¿verdad? Sí, Lick. Bien. El día de hoy vamos a iniciar con la segunda cuenta, que es la caja fiscal. Previo a ello, quisiera saber si tienen alguna inquietud o alguna duda sobre la ejecución presupuestaria. Lick, aprovechando, disculpe la interrupción, ya les dejé un laboratorio de la ejecución presupuestaria. Muchas gracias, Ligda. Creo que es importante para que ellos puedan practicar y se lo entreguen. No sé para cuándo se los dejó. Para este viernes. Porque este viernes no nos toca, sí. No nos toca, pero que lo entreguen el viernes. Perfecto. Prácticamente una semana, ¿verdad? Bien. Entonces ahí pueden practicar, jóvenes, con el ejercicio que hicimos. Repito, la importancia como economistas es la parte cualitativa, que cualquier cuadro estadístico que nosotros analicemos, cualquiera, tiene detrás de los números una cantidad de información cualitativa increíble, y lógicamente la capacidad de síntesis y saber cuál es lo más importante es lo que uno debe resaltar como analista económico. Me imagino que algunos le dan seguimiento a los artículos de prensa. Realmente hay algunos que son muy superficiales, no tienen el sustento correspondiente, y en algún momento ustedes van a escribir, lógicamente se van a diferenciar precisamente por la esencia y el sustento del contenido que vayan a explicar. Lógicamente tendrá que estar sustentado en la teoría económica que ustedes crean que debe de tener vigencia, tal como lo vimos en el aporte que les di sobre la ideología. Pues cada quien tiene sus preferencias, y de acuerdo a lo que conoce la teoría puede adoptar ese sustento. No sé si vieron el último artículo, que eso sí fue, creo, el domingo, si no estoy mal, o un día entre semana, que publicó el periódico de Stiglitz, anterior al que les había mandado la licenciada Kimberly. Se recuerdan que ya habíamos hablado nosotros de las causas de la inflación. Se recuerdan que yo les había adelantado que siendo causa de la oferta, las decisiones por el lado de la teoría cuantitativa del dinero, por el lado de la teoría monetaria, no van a ser soluciones. Por el contrario, podrían generar una bola de nieve afectando nuevamente los precios. Entonces, no porque yo lo haya dicho, sino que es lo que les digo: el conocer las teorías económicas, saber de todo. Es decir, tenemos que, como economistas, conocer cuál es el pensamiento de la escuela austriaca, cuál es el pensamiento de los monetaristas, neomonetaristas, sí. Ya con las Bitcoin, ustedes se están dando cuenta que hay modificaciones en el sistema monetario internacional. De hecho, no es una decisión como la que se tomó ya en los años 60 se iniciaron en el 58, 59, cuando hay cambio del patrón de oro a las divisas, que surgen un nuevo orden económico internacional. Fundamentalmente la institución que nace en aquel momento como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el BID, ¿sí? Pero fundamentalmente
el Fondo Monetario Internacional, que sustentó el nuevo orden económico internacional como un instrumento para poder acudir a los países que tuvieran problemas con el tema cambiario. Lamentablemente esas instituciones, como repito, son de los años 50 y piquitos, 60 fundamentalmente, y a la fecha no se han modificado, pero sí ya llegaron al tope. No fueron capaces de pronosticar la crisis financiera del 2009-2010 en el mercado de capitales, y por lo tanto deberán de renovarse, o de acuerdo a lo que vaya sucediendo en el nuevo orden económico internacional, pues van a tener que irse modificando. En el caso nuestro, hoy hoy comprenden por qué era importante conocer el surgimiento y las causas del nacimiento del Estado moderno o de la economía pública que nosotros conocemos hoy, y la necesidad de la institucionalidad, que en el caso de nuestro país, lógicamente, en lugar de fortalecer la institucionalidad, lo que se ha debilitado es precisamente esa institucionalidad del Estado, y resulta en los fenómenos o las coyunturas que estamos viviendo. Bien, pues como sustento de todo esto, el conocimiento que tienen hasta acá de su carrera y de lo que hemos visto en las finanzas públicas, pues hay cuadros conceptuales en donde se refleja la situación financiera. Y en este caso, la segunda cuenta del gobierno, que es la caja fiscal, que a diferencia de la ejecución presupuestaria, que son 2-3 elementos nada más, pero lo que nos refleja es el nivel de liquidez del gobierno, que lo vamos a ir checando ahora para poder finalizar con esa conclusión. De tal manera que esta cuenta, o en esta cuenta, se van a registrar y se van a comprobar, por un lado, todos los ingresos efectivamente recaudados. Por eso se llama el flujo de caja, o los contadores le llaman el cash flow, ¿ok? Caja fiscal en castellano, ¿ok? Todos los ingresos recaudados y los egresos o los egresos pagados. Todo lo que se ha pagado efectivamente en un periodo de tiempo determinado. Entonces, a diferencia de la ejecución presupuestaria, que allá vimos que es la asignación que se le da al gobierno y a cada institución del gobierno, y si a X ministerio le asignaron 100, resulta que al final del periodo no le dieron los 100, le dieron 90, ¿ok? Porque los ingresos que pensaron recaudar fueron menores a lo que estimaron en el presupuesto. Por eso se llama presuponer que voy a obtener tantos ingresos de recaudación, ¿ya? Y que voy a ejecutar tanto de esos ingresos, o el 100% de los ingresos. Entonces, la diferencia de la caja fiscal es que nos mide el nivel de liquidez, los centavos que ingresan realmente a las cajas y los pagos que efectivamente se hacen de esas cajas por los gastos de consumo o de funcionamiento del gobierno y por los gastos de inversión que el gobierno tiene programados. Creo que ahí debemos hacer énfasis para que quede bien clara la diferencia entre estas dos cuentas del gobierno. Por el lado del gasto, se tienen dos elementos importantes para también diferenciar la caja fiscal. El primero de ellos es el gasto causado, que es el gasto ejecutado mensualmente por el gobierno central durante el periodo presupuestario. Aquí sí tomamos el gasto programado en el presupuesto, y el gasto pagado, gasto que efectivamente ha realizado el gobierno o realiza el gobierno central
en ese mismo periodo. Por eso indicaba yo, o les compartía, que ahí hay una diferencia esencial. Allá vimos el gasto causado, aquí vamos a ver el gasto pagado. Retrotrayéndonos un poco a lo que hemos visto en temas anteriores, se recuerdan la diferencia que vimos entre la deuda consolidada y la deuda flotante. La deuda flotante realmente va a ser la diferencia entre el gasto causado y el gasto efectivamente pagado. Recordarán que les manifestaba yo en aquel momento que el gobierno dentro del año, y a veces arrastra deuda para el año siguiente, pero dentro del año deja de pagarle a algunos proveedores, vive de ese crédito de proveedores, ¿ok? Esa se llama flotante porque es la que está flotando en las cuentas del año si no se hace efectivo el pago. Entonces, si yo tengo causado, ya ejecuté 100, pero tengo pagado 30, lógicamente ahí, tengo pagado 70, hay 30 que están flotando, y esa es la deuda flotante que debería de ser cancelada dentro del mismo periodo, por los efectos que puede tener si no se paga en ese mismo periodo. Creo que con estos elementos alcanzo mi objetivo de que ustedes comprendan ahora la diferencia entre ejecución presupuestaria y caja fiscal. Sobre este aspecto, sobre este tema, ¿tendrían ustedes alguna pregunta, alguna duda, alguna sospecha, jóvenes? Bien, si no hay duda, vamos a continuar. ¿Cuál es el objeto realmente entonces si ya tenemos clara la diferencia? O los elementos importantes de la caja fiscal. Pues va a ser el de llevar cuenta y razón de la liquidez o iliquidez mensual del gobierno central para tomar decisiones relacionadas a las necesidades de financiamiento del gasto. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadrito que me permite explicar lo siguiente. Voy a... ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Que van a haber meses en los cuales hay mayor ingreso, vamos a tener un mayor ingreso y en otros meses vamos a tener menores ingresos. En otras palabras, el comportamiento de los ingresos durante los meses del año va a ser errático o cíclico. ¿Ok? La meta es llegar al final del periodo con 0 ingresos y 0 gastos. ¿Ok? Porque para eso es que presupuestaste vos. Voy a obtener en la economía pública, voy a obtener tanto de ingreso y totalmente ese ingreso voy a gastar. Si logro recaudar más, voy a tener una liquidez que no voy a poder gastar este año, pero va a ser mi saldo de caja positivo para el periodo siguiente. Si logro recaudar menos, voy a tener iliquidez, porque yo pensé recaudar los 80 y pico de miles de millones que están programados para este año, ¿ya?
pero por razones de contrabando, de evasión fiscal, de defraudación aduanera, de falta de eficiencia en la administración de la recaudación de los ingresos, de los controles, etcétera, etcétera, bueno, no logré recaudar lo que yo pensaba que iba a recaudar, ¿ok? Pues, este comportamiento errático, cíclico, y que me va a generar el tema de liquidez, aquí hay algo muy importante, no solo para el economista, sino que para el economista que trabaja para el sector privado. Si alguien trabaja en el sector privado, que es proveedor del gobierno, el conocer la caja fiscal y conocer sus niveles de liquidez o iliquidez le van a permitir indicarle al dueño de la empresa que tenga cuidado si el gobierno está pasando por iliquidez, que es un buen cliente, que se le va a vender, etcétera, pero que es posible que tengan problemas con el pago. ¿Ok? Pues, como ves, el conocimiento de esto, de estas cuentas de gobierno, también para las personas que laboran en la economía privada, es importante. Hablo de los que estudiamos economía. Acá es donde yo les había comentado que en los momentos de menores ingresos, ¿sí?, el gobierno puede usar el instrumento que les comenté que se denomina letras de tesorería, que es un financiamiento interanual que el Banco Central le puede dar al gobierno para que cubra las necesidades de financiamiento en aquellos meses donde los ingresos son menores, ¿ok? Y con el ingreso de los meses que van a ser mayores, cubrir y pagar esas letras de tesorería, porque la ley establece que deben de pagarse dentro del año. Entonces, a esto se le denomina, o comúnmente los contadores le denominan un apalancamiento financiero en términos de economía privada. Si me estoy apalancando en aquellos meses donde no tengo, con financiamiento en letras de tesorería, ¿ya?, y o deuda a proveedores, ¿sí?, con deuda flotante. Bueno, no tengo, no pago, que me esperen cuando yo tenga, ¿me explico? Que generalmente es lo que sucede en la realidad, y también cuando no se han programado bien los ingresos, se hace uso adicionalmente de las letras de tesorería. Ahí radica la importancia de esta cuenta del gobierno, que me permite fundamentalmente conocer el nivel de liquidez o iliquidez mensual que el gobierno pueda tener. De tal manera que, al igual que la ejecución presupuestaria, la podemos llevar de forma mensual, ¿ya?, hacer un análisis del trimestre, del semestre, etcétera, etcétera, y cerrar con la cuenta consolidada de fin de año, la caja fiscal de fin de año, que me permite saber qué fue o qué es lo que está sucediendo con los ingresos que programamos, ¿ya?, y los egresos también que programamos. ¿Queda claro el objeto de la caja fiscal, jóvenes? Bien. Entonces, vamos a determinar esos elementos importantes que debemos de tener en cuenta. La primera parte de la caja fiscal es exactamente la primera parte de la ejecución presupuestaria. Ingresos y donaciones, solo que aquí hay una variante, gastos pagados. Y allá teníamos total de gasto, que en la caja fiscal se le denomina gasto causado. Entonces, si a los ingresos y donaciones yo le quito los gastos pagados, lógicamente la diferencia me va a dar la disponibilidad de ingresos que todavía tengo. ¿Ok?
esa disponibilidad de ingresos, si vimos que los gastos pagados van a ser mayores que los ingresos, podríamos tener la necesidad del financiamiento o del crédito neto interno y externo. Y lógicamente, la variación de la caja. Teniendo claros estos elementos, que repito, estos los tomamos tal cual lo vimos en la ejecución presupuestaria. Y se van a dar cuenta ahora que tenemos acá la estructura. ¿Cómo está estructurado? Esto ya es familiar para ustedes. Ingresos y donaciones, que está conformado por los ingresos más las donaciones. Los ingresos van a estar integrados por los ingresos corrientes más los ingresos de capital. Y los ingresos corrientes van a estar integrados por los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Y los ingresos tributarios van a estar integrados por los impuestos directos y los impuestos indirectos. Exactamente, numeral Romanos 1, igual que como lo vimos en la ejecución presupuestaria. Luego tenemos el siguiente elemento que revisamos, gasto pagado. El gasto pagado se va a integrar con el gasto en el ejercicio vigente menos la creación, perdón, el gasto pagado va a estar conformado por el ejercicio vigente más el pago de ejercicios anteriores. Los egresos del ejercicio vigente van a estar conformados por el gasto causado menos, perdón, la creación de deuda flotante. Repito, los gastos del ejercicio vigente van a estar integrados por el gasto causado, en otras palabras, el gasto total presupuestado. Aquí tienen ustedes que ese se integra por gastos de funcionamiento y gastos de inversión, menos la creación de deuda. Que no conocimos en la ejecución presupuestaria porque son específicos para la caja fiscal. Ok, gasto pagado, ejercicio vigente, gasto causado sí lo conocíamos, la creación de deuda flotante y lógicamente los ejercicios anteriores. El numeral 1 menos el numeral 2 lógica, me va a dar el exceso o deficiencia de ingresos, la disponibilidad o indisponibilidad o la no disponibilidad de ingresos, ¿ok? Pero que en la caja fiscal se llama como exceso o deficiencia de ingresos, que va a ser ingresos y donaciones menos gastos pagados. Y el saldo que tengamos acá, lógicamente va a estar financiado tal como lo vimos en la ejecución presupuestaria, ¿ok? Comprendido eso, vamos a pasar a la operación. Por favor, tengan sus calculadoras a la mano y vamos a realizar con la misma información, adicionando la que ven ustedes acá marcada en amarillo. De tal manera que para que vayamos practicando lo que vimos en la ejecución presupuestaria, vamos a rellenar de acuerdo a los datos que tenemos acá. Los ingresos corrientes fueron de 66,464.5. 66,464.
pero no va aquí, ¿verdad, jóvenes? Sino que es ingresos corrientes. Muy pequeñita la... Ok. Bien. Luego de la información, nos indica que de esos ingresos corrientes de 66.464.5 millones, los ingresos no tributarios ascendieron a 3.870 millones. Ingresos no tributarios, 3.870. ¿Punto qué? Punto 9 millones de quetzales, ¿ok? Luego tenemos una recaudación de 21.972 millones en impuestos directos. 21.972 millones en impuestos directos. Ok, 21.972.0 millones en impuestos directos, los ingresos de capital de 3.6. millones. Y donaciones del exterior 86.7. Esos son los datos que vimos también para la ejecución presupuestaria, que es del mismo año, y lógicamente procedemos a rellenar lo que nos hace falta. En este caso tenemos ingresos corrientes, A más B, conocemos B, pero no conocemos A. De tal manera que si es A más B, a 66.464.5, yo le quito los 3.870.9 millones de ingresos no tributarios, voy a obtener el monto total de ingresos tributarios. ¿A cuánto asciende, jóvenes? ¿Cuánto les dio? 62.593.6. Pregunto, ¿ese mismo dato tienen los demás jóvenes? Sí, que a mí me da igual también. Muy bien. Por favor, confirmen, porque yo no estoy haciendo la suma acá, estoy esperando el aporte de ustedes para poderlo colocar ahí. Y si hay algún fallón, es porque me dieron ustedes mal el dato. Okay. Bien. Si tengo los ingresos tributarios y los impuestos directos, yo ya puedo calcular los impuestos indirectos, restándole a los ingresos tributarios 62.593.6, los impuestos directos por 21.972.0 y me da la cantidad de 40.621.6. 40.621.6. Por favor, me confirman, jóvenes. También a mí me salió. Ok, bien. Confirmados esos datos, yo ya tengo los ingresos corrientes, ya tengo los ingresos de capital, puedo determinar 1 más 2, el total de ingresos. Y va a ser
igual a la suma de 66.464.5 más 3.6. Me va a dar 66.000. $66,468.10. Ok. 66.468.1. ¿Estamos? Bien. Como ya tengo el ingreso total de ingresos, que es la literal A, y tengo el total de donaciones, ya puedo determinar el monto total de ingresos más donaciones. 66.468.1 más 86.7 me da ¿cuánto le dio? 66.554.80. 66.554.8. Eso le dio a los demás con colegas. Silic. Bien. Luego nos dice la información que tenemos por el lado del gasto en bienes, suministros, servicios personales y no personales. Bueno, en gastos de inversión. El gasto de inversión es de 16.285.7. Yo me voy a mi estructura y aquí tengo los gastos de inversión. 16.285.7. Y en gastos de funcionamiento, según la información, es de 63.550.6. 63.550.6. Para que quede el monto total. Y luego nos vamos al financiamiento. Veamos esta parte. ¿Qué puedo calcular yo acá? Si tengo gasto de inversión más gasto de funcionamiento, puedo calcular el gasto causado. Y el gasto causado va a ser igual a 63.550.6 más 16.285.7. $79,836.30. 79.836.3, ¿verdad? Correcto. ¿Está comprobado, jóvenes? Correcto, Lic. Gracias. Ok. Sigo colocando información y lo que está en amarillo dice: durante el ejercicio se pagaron compromisos del ejercicio anterior por 1.128.3. Pago por ejercicios anteriores fue de 1.128.3. Me voy a ejercicios anteriores, 1.128.3. Y luego nos indica que se creó deuda flotante por 850 millones. ¿Ok? Entonces acá tenemos una creación de deuda flotante de 850.0 millones. Es la información que tengo acá en amarillo para poder complementar ese segmento de la estructura de la caja fiscal. Ya con estos datos, ya tengo el numeral 2, ya tengo el numeral 1, ejercicio vigente me dice que va a ser 1 menos 2. De tal manera que
voy a restarle a 79.836.3 el numeral 2, que es creación de deuda flotante, que son 850 millones. ¿Cuánto me da de gastos del ejercicio vigente? 78.986.30. 78.976.3. Por favor, jóvenes. 986, Lick. Punto 3. Muchas gracias. Punto 3. ¿Lo confirman las compañeras y compañeros economistas? Correcto, Lick. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces ya tenemos la literal A y tenemos ya la literal B, de tal manera que procedemos a calcular los gastos pagados, que va a ser igual a la literal A más la literal B. 78.986.3 más 1.128.3, los gastos pagados fueron de 80.114.60. 80.114.6. Bien. Calculado ya el total de gastos pagados y tenemos el total de ingresos, vamos a ver si hay exceso o deficiencia en caja o de ingresos. Numeral 1 romano menos numeral 2 romano. Voy a tener entonces 66.454.8 menos 80.114.6 me va a dar 13.559.8. 13.559.8, que va a ser la deficiencia de caja. ¿Y cómo voy a financiar esa deficiencia de caja? Nuevamente nos vamos a la información y empezamos a revisar el financiamiento. Acá tenemos exactamente lo mismo de la caja de la ejecución presupuestaria, que nos dice que negociamos financiamiento interno en 9.574.7. Negociación 9.574.7. Y amortizamos 4.234.7. 4.234.7. ¿Okay? Y por el lado del financiamiento externo, eurobonos por 9.792.5 se negociaron. Negociación 9.000, se me pide el monto, 9.792.5. $9.792.5 y se amortizaron, o se amortizó principal por 2.979.3. 2.979.3. Puedo entonces con estos datos empezar a calcular los totales. El financiamiento externo neto va a ser negociación menos amortización. 9.792.5 menos 2.979.3 me da 6.813.2. 6.813.2, lo confirman los demás colegas. Luego sumamos el financiamiento interno
Perdón, operamos el financiamiento interno neto, 1 menos 2, 9.574.7 menos 4.234.7 me va a dar 5.340. 5.340. ¿Cabales? Sí, Lic, exactos. Punto cero, lo confirman los demás colegas. Correcto, Lic. Gracias. Entonces tenemos ya el financiamiento interno neto y el financiamiento externo neto. La suma de los dos va a ser igual al crédito neto total. 5.340.0 menos 2.979.3. ¿Un total de? 12.153.20. 12.153.20. ¿Ok? Como ven, exactamente tendríamos la diferencia de que en este caso, como liquidez, ¿sí? Para poder cubrir el financiamiento, necesitaríamos, y aquí es donde se opera el exceso o deficiencia de ingresos, numeral 3, menos el numeral 4, va a ser la variación de caja. Y en este caso, tenemos menos 3.559.8 más 12.153.20 me va a dar, lógicamente, una variación de caja negativo, ¿no? Sí, Lic, menos 1.406.6. Perdonen, jóvenes, ok, vamos a ver acá, sí. Me va a dar menos 1.406.6. Carajo. Está muy... Vamos a ver si aquí lo logro agarrar. Creo que ahí me deja operar. Te da negativo de menos 1.406.6. Significa entonces que tal cual estamos midiendo el objeto de la liquidez o iliquidez, aquí se generó una iliquidez que lógicamente va a tener su impacto en la variación de caja. Si ustedes se recuerdan, en la ejecución presupuestaria aparecía el inciso C, de donde surge el saldo de caja que traíamos para poder cubrir la diferencia entre el déficit fiscal allá y el total de financiamiento. En este caso, como el interés es darle la foto de la caja fiscal tal cual nos va a dar el nivel de liquidez o iliquidez, entonces acá haces ver tú la necesidad que tienes de tomar de la caja el monto que te hace falta para cubrir el déficit. Por eso se refleja en una variación de caja negativa. En rojo necesitamos cubrir esto, ¿ok? Pero así finalizó la estructura o el nivel de liquidez e iliquidez en la caja fiscal para el año 2019, y como apalancamiento
si efectivamente aquí está el gasto pagado fue de 80,000, significa que tuve que haber tomado de la caja un saldo de 1,406.6 para poder cubrir esto. ¿Ok? No incluí el inciso C como saldo de caja porque eso nos permite cuadrarla a cero. Me imagino que se están dando cuenta que fue por razones eminentemente de espacio, pero lo importante era la explicación de que tenés una variación de caja negativa que fue financiado de acuerdo a la ejecución presupuestaria que vimos allá con el saldo de caja. ¿Queda clara esta parte, jóvenes? Sí, gracias. ¿Seguros, mis queridos colegas? Sí, todo claro, gracias. Ok. Sí, Dicho eso, si pudiera repetir la interpretación del resultado, ahí me perdí un poquito. ahora vamos. Ahora por eso preguntaba si estaban ya aquí claros. Ahora viene el tema de la interpretación, que sigue la misma línea, o seguimos en la misma línea de la ejecución presupuestaria, solo que acá vamos a hacer énfasis en la liquidez. Y entonces, siendo caja fiscal, mi análisis va a ir sobre los ingresos realmente recaudados. Pues al final del periodo, de acuerdo a los datos de la caja fiscal, efectivamente el gobierno recaudó por concepto de impuestos 62,593.6. ¿Ok? Que son los ingresos tributarios. Mientras que por el lado de las tarifas de cobro por servicios que van a ser los ingresos no tributarios que cobran las instituciones, ¿sí? El cuadro no me está diciendo, ojo, que aquí solo estoy leyendo el cuadro, 3,870.9. Las donaciones fueron de 86.7, de tal manera que mi análisis va entre los ingresos tributarios más los ingresos no tributarios, que me generaron ingresos corrientes de 66,464.5, y le adicionamos los ingresos de capital, se realizaron un total de ingresos de 66,468.1, a los cuales se le adicionan o se le agregan las donaciones para tener un total de recaudación de ingresos totales más donaciones de 66,554.8. De ese total, la mayor participación correspondió a los ingresos tributarios y en menor proporción a los ingresos no tributarios. Y mucho menor el aporte de los ingresos de capital y lógicamente de las donaciones que no dependen de nosotros, sino del buen corazón del resto de países del mundo. De tal manera que al arribar a este total y de acuerdo al gasto efectivamente pagado en ese año, se tuvo una deficiencia de caja de 13,359.8, que el gobierno decidió financiarlo con endeudamiento interno y externo, que no fue suficiente para cubrir esa deficiencia de ingresos, y como consecuencia se arribó a un saldo negativo
en la variación o tenemos una variación de caja negativa. En síntesis, la situación financiera del gobierno medido por el lado de la caja fiscal me explica que hay problemas en la generación de los ingresos que el gobierno necesita para cubrir el total de gastos. Aquí traemos aquellos aspectos que vimos conceptualmente sobre la presión fiscal, sobre el por qué se incrementan los gastos, ¿se acuerdan? ¿Ya? De tal manera que ese incremento de los gastos que me llevó adicionalmente a hacer un pago de deuda que traía arrastrada del periodo anterior por 1.128 millones, lógicamente me van a explicar esa deficiencia de caja de 13.559. Acá yo ya me voy a las causas, a las que vimos allá en la presión del gasto, para poder indicar que una de las causas fue la mala recaudación en el periodo anterior, que se arrastró deuda y que tuvo que cubrirse con ingresos percibidos en este año. Esto ya me permite sugerir que, o se sugiere derivado de eso, al que toma las decisiones correspondientes, ¿ya? Lograr o generar un mecanismo legal o de instrucción para que las instituciones no dejen de pagar ni un solo centavo a los proveedores, porque el hecho de haber pagado el saldo anterior, me estoy endeudando con los proveedores para el periodo siguiente en 850 millones. Que ahí tienen ustedes la creación de la deuda flotante. Esto es para alguien que va a tomar decisiones y que es el que ve todo el tema de la caja fiscal o las decisiones de la administración financiera. Para fines de la economía privada, es bien importante esto. Efectiva, el gobierno cerró con problemas de liquidez o tiene liquidez y está creando deuda. Como proveedor del Estado, yo debo de adoptar por el lado del mercado la decisión de ¿qué? De que con mucho gusto le sigo vendiendo al Estado, pero al contado. No entrego mis productos y si les son necesarios, hasta no tener el pago correspondiente, que sería una decisión de mercado en el momento en que vos como economistas estés trabajando en la economía privada y tu empresa o a la empresa a la cual tú prestas tus servicios es un proveedor del Estado. ¿Dónde voy a encontrar mis elementos de juicio? Los traigo nuevamente acá, jóvenes. ¿Sí? Que no olviden qué es lo que medimos con la caja fiscal. Los ingresos que llegaron a las cajas fiscales, los pagos que efectivamente salieron de esas cajas fiscales, la diferencia entre el gasto causado y el gasto pagado, que lógicamente se va a explicar por la creación que vimos de la bendita deuda flotante. ¿Ok? Entonces, si yo crié 850 millones de deuda flotante y lo comparo con mi variación de caja, lógicamente voy a tener una necesidad adicional para el año siguiente. ¿Me permiten que me llame el director jefe?
Ok, perfecto. Mándeme. Ok, perfecto. Yo se lo mando inmediatamente, ok. Genial. Con copia a ella. Perfecto. Bye. Ok. Perfecto. Vaya, jefe. Yo lo hago ahora, pues. Bien. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Sí se dieron cuenta de lo último, ¿no? Aparte de lo que necesitamos allá, nos quedamos debiendo 850 millones a proveedores. Mientras más alta sea la deuda flotante, sí, dígame. El 1.406.6 es deuda en efectivo que será para el otro año. ¿Va? No, esa es la variación de caja. O sea, Si al final pero, yo tengo saldo pero de al final, caja, ajá, te escucho, ese te se paga el escucho. otro año. Entonces, Exacto. No, aquí me está indicando claramente, ¿ok? Que el financiamiento no fue suficiente y que tengo un impacto negativo en mi caja fiscal, en el flujo de caja. ¿Ok? ¿Qué saldo tendría yo en mi caja? Es la información que nos hace falta acá para poder ver si efectivamente esto se pagó o no se pagó o se va a pagar con el saldo que me quede de caja en el periodo siguiente. Tal como hicimos acá, pago de ejercicios anteriores, 1128.3. Para fines de liquidez es importante demostrar esto. O sea, para tomar decisiones de caja fiscal o de niveles de liquidez, porque si en mi caja fiscal yo estoy cerrando negativamente, en el periodo siguiente o me endeudo más, lógicamente. ¿Por qué? Porque tengo el problema que mi estructura impositiva no me es suficiente para poder cubrir el total de gastos. ¿Ok? ¿Alguien más? Mientras me platican, yo le mandé unos archivos que están pidiendo del informe de ustedes al director y me dice que tiene problema con su correo, que no le han llegado. Voy a volverlos a enviar, solo que quiere que se los reenvíe a él y a Viviana. Así que me dan un segundito porque le urgen, dice, ok. Licenciada Kimberly. Ándale. Escucha, perdone, Sí, que el correo de Vivi es vivi.balan02 Gmail. fíjese que yo solo tengo donde le mando los registros, que es la BECO 123. La Beco. Vamos a ver. Todo en minúsculo, ¿verdad? La Beco. Sí, la BECO. Laboratorios de la Escuela de Economía, ok. Perfecto. A ese Y, es el que le mando. La BECO123 @ Gmail, creo que es. ajá. Sandoval, 1961. Perdonen, jóvenes, pero le urge al señor director y no me queda más que enviárselo. @hotmail. Permítame. Muy bien. Me voy al otro archivo.
voy al último. Ya se los envié para que le diga a Vivi que revise y usted revise su otro correo a ver si yo cualquier cosa me cuento yo. Bien, jóvenes, muchas gracias, perdonen la interrupción. Y entonces preguntaba, ¿tienen alguna inquietud? ¿Sí queda clara la diferencia con la ejecución presupuestaria? Para efectos de la caja fiscal solo voy a poner atención yo en esto que tienen en rojo, más la creación de deuda flotante y ejercicios anteriores que no aparecen en la estructura de la ejecución presupuestaria. O sea, el numeral romanos 2 va a ser la diferencia con el numeral romanos 2 de allá de la ejecución presupuestaria. Para efectos de la práctica con sus laboratorios o en la evaluación que ojalá podamos hacerla en el segundo parcial. Bien, si no hay inquietudes, vamos a iniciar entonces con la siguiente cuenta del gobierno. ¿Qué es lo que tenemos acá en esta cuenta, colegas? Esta cuenta del gobierno es especialmente para que podamos brindar un análisis económico o presentarle a los agentes económicos todas las fuentes de financiamiento que se usaron en el presupuesto del gobierno. Por eso se llama financiamiento del presupuesto. En otras palabras, todas las fuentes que usó el gobierno para financiar el presupuesto. Entonces, repito, con esta cuenta vamos a conocer todas las fuentes ordinarias, extraordinarias, internas y externas que financiaron el presupuesto en un periodo determinado. Se recordarán que cuando empezamos a hablar de las finanzas públicas, vimos las fuentes de ingresos. Y ahí hablamos de los tributos, es decir, hablamos de los impuestos, hablamos de los ingresos propios de las instituciones que están constituidos por las tarifas que cobran por los servicios que prestan. Si tú quieres una certificación de nacimiento, te cuesta tanto. Si quieres el DPI, tanto. Si vas a hacer alguna gestión a un registro, te dicen que vas a pagar tanto. Multas, moras, etcétera, etcétera, constituyen los ingresos propios de las instituciones. Luego vimos otra fuente interna, que es la deuda pública interna, y por último vimos la deuda pública externa. Entonces, eso es lo que se va a dejar expresado en esta fotografía, que nos va a permitir conocer todas esas fuentes de financiamiento ordinarias y extraordinarias que usó el gobierno en un periodo determinado. De tal manera que ese va a ser el objeto: dar una visión estructurada de las fuentes de financiamiento del presupuesto para poder conocer el impacto que dichas fuentes tienen en el sistema económico. Ya vimos allá en la ejecución presupuestaria el mismo tema del financiamiento. Acá lo volvimos a ver en la caja fiscal.
Lógicamente, si yo ya analicé mi ejecución presupuestaria y analicé la deuda, ahí hablé o puedo hablar de el efecto que podría tener, de acuerdo a la teoría, el financiarse con deuda pública interna, con deuda pública externa, ¿ok? Que al final, eso es lo más importante, es decir, qué efectos tenemos, tanto positivos como negativos, del rol del gobierno o de la economía pública en la actividad económica y social del país. ¿Ok? Bien. Comprendido el objeto, al igual que las anteriores, ¿cuáles son los aspectos importantes que tenemos que tener claro para fines de nuestro análisis? Ahí. Acá ya no hablamos de ingresos y donaciones. Aquí vamos a iniciar con ingresos corrientes. Usted ya sabe cómo se integran los ingresos corrientes. Luego tenemos otro elemento muy importante que lo determinamos, el ahorro corriente. Luego vamos a saber si tenemos disponibilidad para la inversión por los efectos multiplicadores que en el sistema económico podría tener el gasto público de inversión. Claro está, también nos permite esta cuenta conocer el déficit presupuestal y el financiamiento total del presupuesto. Como ven, variantes: ahorro corriente, disponibilidad para la inversión. El resto son elementos que ustedes ya conocen: ingresos corrientes, déficit presupuestal y financiamiento total. Pero para fines de conocer todas las fuentes, estos elementos me van a permitir a mí hacer el análisis de esas fuentes, ¿ok? Y acá tenés la estructura. Para no hacerlo repetitivo y no cansarles a ustedes, ya viene rellenado, no quise hacerlo como y que nos pudiéramos tener la atención correspondiente acá, ¿ok? Que igual podríamos ir rellenando. No sé si aquí tengo no, ahí termina, ¿ok? Lo que necesitamos rellenar. Ok. Nosotros conocemos de la información anterior los ingresos corrientes que calculamos que eran 6,464.5. Si a estos ingresos corrientes le deducimos los gastos de funcionamiento, numeral 1 menos numeral 2 romanos, voy a calcular el ahorro corriente, que era otro elemento importante. 66,464.5 menos 63,550.6 de gastos de funcionamiento, me queda un ahorro corriente de $2,913.90. 2,913.9. Jóvenes, ¿qué tiene de importancia esto? Aquí ya puedes tú decir que con esta información, si yo divido 63 dentro de 66, estaría hablando de un 90 y pico % que se va a gasto de funcionamiento de los ingresos corrientes. No estoy hablando de los ingresos tributarios, ¿sí? De los ingresos corrientes.
Yo puedo hacerlo con los ingresos tributarios para ver la presión y la necesidad que hay de poder romper esa estructura arcaica del sistema tributario, ¿ya? Y eliminar todos aquellos espacios, exenciones, privilegios, contrabando, defraudación, etcétera, para poder cubrir. ¿Qué significa esto? Mira, que apenas tenés 2.900 millones de tus ingresos normales, de tus ingresos recurrentes, entre ingresos propios e ingresos tributarios, para poder atender la inversión. ¿Qué efecto podría tener el gobierno con una inversión de alrededor de 3.000 millones en la actividad económica? Cuando sabemos que en los gastos de inversión se incluye maquinaria y equipo, que no te va a generar ocupación de factores, ¿ok? Desde aquí tú ves ya la importancia de esta bendita cuenta, que dirán ustedes, bueno, ¿y de qué me servía a mí conocer todas las fuentes de financiamiento? Para saber la capacidad que tenés como ministro de Finanzas o que tiene tu sistema tributario en la generación de los pistos. ¿Ok? Si a este ahorro corriente explicado le adiciono los ingresos de capital, lógicamente voy a obtener ahorro en cuenta corriente más ingresos de capital. Siendo muy mínimos los ingresos de capital, 3.6, ¿cuánto me queda acá de ahorro en cuenta corriente e ingresos de capital? $2.974, me corrigen porque yo voy sumando acá al estilo mercado. .5, ¿no? ¿Eso les dio? Perdón, no es 74. 2.914 creo que es. Ganó 17. ¿Cuánto les dio? 2.917.5, Lick. Ok. Bien. Es esto más esto, por eso está tratando de hacer la suma yo acá, ¿ok? Bien. A esto le adicionamos las donaciones de 86.7 para conocer la disponibilidad para inversión, incluidos los ingresos de capital y las donaciones, que sería de 2.000, ¿cuánto? $2.917.5 más 86.7. ¿Les da? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, Lick. ¿Cuánto le dio? 3.004.20. .2, ¿ok? Aún con la ayuda de las donaciones para poder atender los gastos de inversión, tenemos una disponibilidad de 3.000 y el gasto presupuestado de inversión fue de 16.285. La suma de la disponibilidad para inversión, la resta de la disponibilidad para la inversión menos los gastos de inversión me va a dar
el déficit presupuestal. Y aquí tenés 13.281.9. Lógicamente, esto tiene signo negativo. Para seguir en la misma línea, vamos a ponerle el colorcito rojo para fines de academia, fines didácticos, ¿ok? Y como ven, a partir de ahí tenés exactamente lo mismo del financiamiento total que tenés en la ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque tomamos 5.340 de financiamiento interno, más, lo voy a poner en negrilla para resaltarlo, más 6.293.2 de externo neto, y que tomamos de la caja fiscal o la variación de caja. Ok, en este caso me aparece deuda flotante de 520.4 en los datos que no les puse, pero bueno, hay una deuda. Para poder cubrirnos, tuvimos que quedarle debiendo a los proveedores 520.4 y tomamos 1.128.3 para tener 1.648 de otras fuentes internas. Deuda flotante y variación de caja. ¿Ok? Para un total de 13.289. Y acá sí tenés que cuadrar porque usaste todas las, o sea, demostramos todas las fuentes de financiamiento que se usaron para poder cubrir esta deficiencia de ingresos derivado a qué. Insisto mucho en esta cuenta de ahorro corriente. ¿Ok? Porque desde acá sabes la situación del gobierno y el impacto que pueda tener en la economía a través de la fuente de ingresos normal, propia, impuestos, más ingresos propios de las instituciones y la ayudadita que nos dan las donaciones, ¿sí? Y si es que hay o no hay ingresos de capital en ese periodo. ¿Ok? Entonces, ven la importancia que tiene para nosotros los economistas conocer las cuentas del gobierno. ¿Por qué? Porque les repito lo del último día de clase. Estas ya pueden encontrarlas. Fundamentalmente lo que encuentran es la ejecución presupuestaria y posiblemente la caja fiscal, ya elaborada, solo para que tú hagas el análisis, tomes notas si estás en la economía privada, si te sirve o no te sirve conocer la liquidez, o si estás en la parte financiera o en la asesoría del gobierno para poder dar tus recomendaciones en el análisis fiscal. Generalmente hay una unidad de análisis fiscal en el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Que lógicamente es la que realiza ese tipo de análisis de acuerdo a los datos que van para poder proveerle información para toma de decisiones a los viceministros o al ministro de Finanzas en los aspectos que se está llevando, y ojalá lo lleven mensual, porque ni modo, pues, ¿para qué querés información después de que ya tronó el asunto? No vale la pena. Bien. Pregunto, mis queridos colegas, ¿están claros las tres cuentas del gobierno? Ya Kimberly les va a enviar mándenle los 2 laboratorios, Kimberly. ¿Está bien, Lick? Para que puedan presentarlos el viernes con el otro, porque tienen toda la semana para practicar y puedan presentar sus laboratorios, ¿ok? Para que practiquen, pero repito, la práctica es para que te quede en la mente la estructura de cada cuenta de gobierno. Si yo conozco la estructura de cada cuenta de gobierno, eso me va a facilitar hacer el análisis de los resultados que me den esas cuentas del gobierno. ¿Ok? Bien. Si no tienen alguna duda, sospecha o inquietud,
Nos vemos el miércoles con la unidad número 4.